Bienvenidos a un video más. Hoy estamos con los amigos de Melwish que van a lanzar el nuevo 5008, un SUV 7 plazas bastante interesante en cuanto a consumos. Comencemos por sus dimensiones. Tiene 4,79 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,69 metros de alto, lo que se traduce en tener las siguientes capacidades en su maletero: 348 litros con la tercera fila desplegada, 916 litros si solo dejamos la segunda fila y un impresionante 2232 litros si abatimos ambas filas, una cifra realmente sorprendente para un vehículo familiar. Pasamos al apartado mecánico, donde puede dejar un mal sabor de boca, y no se trata tanto por tener el motor Puritex, dado que ahora no usa correa sino cadena. El problema va más por las dimensiones de este motor, dado que es de apenas 1.2 litros de 3 cilindros con 136 caballos de fuerza y 230 Nm de torque. Considerando el tamaño del 5008, puede sentirse limitado para ciertas situaciones. Este motor se combina con una transmisión automática de 6 velocidades de convertidor de par, y la suspensión trasera es semi-independiente, lo que prioriza el confort pero limita un poco el comportamiento dinámico. Ahora, no todos son críticas, porque si hay un punto donde este tren motriz realmente brilla es el consumo. Estamos hablando de 21 km por litro en ciudad y 18,6 km por litro en carretera. Para un SUV de 7 plazas son cifras muy competitivas. En cuanto a versiones, el 5008 llega en dos configuraciones como tal. Por un lado, la versión de entrada denominada Allure, destacamos que incluye lo siguiente: 6 bolsas de aire, luces LED delanteras, frenado autónomo de emergencia, modos de conducción, lector de señales de tránsito, asistente de mantenimiento de carril, climatizador bisona, cargador inalámbrico para tu teléfono, pantalla táctil de 10 pulgadas y vidrios traseros tinteados. En cambio, para el tope de gama denominado GT, destacamos que equipa lo siguiente: faros matriciales LED, control crucero adaptativo, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, cámara de 360 grados, volante calefaccionado, asiento de conductor con ajuste eléctrico, ventilación y función de masaje, portón trasero eléctrico, techo panorámico con apertura y panel de instrumento digital de 9,7 pulgadas, pantalla central de 21 pulgadas y 4 puertos USB distribuidos por todo el habitáculo. Y los precios: por un lado, la versión de entrada denominada Allure tiene un precio de 32.390.000 pesos y la versión GT sube hasta los 38.190.000 pesos. Ambos precios incluyen bonos. En la parte de adelante obviamente tendremos luces matriciales 100% LED y una parrilla que se integra con lo que es todo el parachoque, que en verdad le hace ver un diseño bastante sofisticado y bastante atractivo a este 5008. Y mencionar también que el cerrado de las puertas es de muy buena calidad, se siente muy sólida, y también lo que es la calidad del metal está muy bien. En la parte de atrás también la calidad se mantiene, se siente una puerta muy robusta y eso me encanta. Bueno, atrás tendremos lo que es una iluminación obviamente 100% LED y una caída un poco más vertical si lo comparamos con el 3008, que es un poco más coupé, por decirlo así. Hablando de llantas, esta equipa unas de medida 225/55 aro 19 y se ven bastante bien, tienen como este perfil de aerodinámicas para mejorar lo que es el coeficiente aerodinámico. Para mí, donde se cae este 5008 es la suspensión, dado que trae suspensión semi-independiente para un vehículo que puede llegar a valer 39 millones de pesos. Me parece algo que sin duda era mejorable en cuanto a ese aspecto como tal. Y a ver, hablemos en cuanto a capacidades del maletero. Tendremos 348 litros en lo que sería las dos filas, tendremos 900 si tendremos la tercera fila abatida, y tendremos 2200 si tendremos las dos filas abatidas, lo cual sin duda para un SUV que da 21 km por litro es una cifra bastante buena. Y bueno, también tendremos la posibilidad del cierre del portón de forma eléctrica. No es lo más rápido, pero bueno, se agradece tener por lo menos esa función. Bueno, hablemos del interior de esta 5008, que en verdad es bastante atractivo y creo que realmente se aprovecha lo que es de noche, porque la iluminación y lo que es la tridimensionalidad de ciertos apartados dentro del tablero se nota mucho más de noche, porque justamente la iluminación hace parte de ese efecto como tal. Por lo menos en el tablero podemos ver que está como una especie de flotante y la iluminación se ubica por debajo de él. En verdad se ve bastante bien.
bien. Bueno, la iluminación, además de estar en parte de lo que es el tablero, también llega hasta la puerta en esta zona y se ve muy bien y de buena calidad. Bueno, la calidad de materiales es muy buena. Tendremos acolchado en lo que es la parte de arriba esta especie de tela también que se ve de muy buena calidad. Bueno, una consola bastante futurista, por llamarlo así, con muchos lugares de almacenamiento, como es este box enorme que en verdad te da bastante espacio en cuanto a guardar cosas. Lo que sí, bueno, he visto videos donde mucha gente pone su teléfono acá y al presionar acá el teléfono se queda atrapado ahí, para que lo tengas en consideración si te llegas a comprar uno. Tu teléfono, bueno, no tienes que ir aquí, tienes que ir en esta zona de acá, que es donde está el cargador por inducción. Bueno, acá tendremos atajos para lo que es el control del clima, que se agradece tener atajos en esta parte. Tendremos los modos de manejo en esta zona, lo que es las diurnas o la luz de emergencia, y bueno, para apagar y subir el volumen del sistema de multimedia. Tendremos freno de mano electrónico, pero algo curioso es que no tendremos auto hold, y bueno, ahí para mí se cayó lo que es la marca como tal. Bueno, tendremos el volante con esta función de iCockpit, que bueno, así lo llama Peugeot, que es posicionar el volante por debajo y ver el tablero por arriba. A mí esta función nunca me ha gustado, pero acá me parece que está bien resuelta, porque el tablero está como muy alto en su posición y bueno, te ayuda a tener una visión adicional de lo que es el instrumento digital, como esta parte que es el multimedia como tal. Bueno, la calidad de los asientos también se siente de muy buena calidad, son ventilados y calefactados, y en verdad la calidad de sensación está muy bien. Tiene una función que los laterales al montarte al auto se inflan para poder agarrarte mejor, y está bastante bien eso. También bueno, el asiento a la medida que tú apagues el vehículo se posiciona en la parte de atrás para facilitarte lo que es la salida, y cuando lo prendemos, bueno, se pone en tu posición que lo tengas preconfigurado. En el centro, bueno, tendremos también un box adicional que te ayuda para guardar bastantes cosas, y tendremos dos portabebidas que se sienten de muy buena calidad. Obviamente tendremos retrovisor electrocromático, iluminación LED y un techo panorámico aperturado, y bueno, también tendremos como un lugar para guardar tus gafas. En lo que es la parte de arriba, bueno, tendremos un espejo para lo que son los tapasoles, donde bueno, tendremos también iluminación. Y veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, en las plazas traseras el espacio es abundante, como puedes ver, está puesto en mi posición de manejo y aún así me queda bastante espacio. Pero como siempre digo, no soy la referencia en cuanto al espacio que puede dar un vehículo en la zona de atrás. Lo que sí me gusta, bueno, es que tendremos un climatizador bastante completo con asientos calefactados y ventilados en la zona de atrás, algo muy raro en el segmento. Bueno, en la zona del centro, algo que me gusta es que no tendremos un túnel de transmisión tan intrusivo que, bueno, dificulte la comodidad del pasajero del centro. Eso está bastante bien. Bueno, como te mencioné, climatizador bastante completo, y también mencionar algo que se me olvidó, que tendremos esta especie de mallas para guardar objetos en ambos asientos de adelante. Bueno, también mencionar que tendremos una cortina, eso está bastante bien para dar un poco más de privacidad a los ocupantes de atrás, y bueno, el plus de este 5008 respecto al 3008, que te da la posibilidad de tener una tercera fila que te da dos plazas bastante utilizables en esta zona como tal. Bueno, en las plazas traseras el espacio tampoco es que sea mucho, en verdad aquí sí se nota un poco corto, por lo menos estaría el asiento en la posición más adelantada que puede, y este es el espacio que apenas me queda, y como te digo, no soy una persona tan alta. También mencionar que bueno, la altura del techo tampoco es muy buena, por lo menos yo sí estaría cómodo, pero una persona un poco más alta capaz va a ir un poco más incómodo. Y el espacio que me queda en tampoco es muy buena, porque te queda bastante alto en cuanto a amenidades, bueno, no tendremos mucho, tendremos una toma en cuanto a B12 y tendremos como unas especies de portabebidas bastante pequeños, y no tendremos ninguna salida de aire para esta zona como tal, pero los asientos sí se sienten bastante cómodos pese a todo eso, se sienten bastante embullidos. Bueno, mencionar rápidamente cómo funciona este sistema de Peugeot, que es bastante bueno. Primero tendremos estos que son como atajos directos, que a ver, son bastante útiles y se pueden personalizar. Por lo menos si acá dejo este presionado, puedo configurarlo entre diferentes aplicaciones, por lo menos aquí ponerle home, y ahí me pone navegación directamente a casa. Y bueno, te permite personalizar lo que son las diferentes navegaciones, ya sea poner atajos directos del climatizador o diferentes acciones entre navegación o el apartado multimedia, y eso está bastante bien. Y bueno, tendremos esta parte de acá que sería lo que es el infoentretenimiento, que también va bastante bien, funcionaba muy rápido, fácil de usar y tiene navegación propia. Tendremos esto que son como ventanas terminadas, que bueno, te muestran el climatizador, parte del multimedia, y esto que son como más atajos, siguiendo manteniendo lo que son lo que es el apartado del climatizador. Y bueno, lo que es el Virtual Cockpit tiene las diferentes
vistas, que esta es un poco más simple y esta es una poco más tradicional. Y bueno, tiene diferentes también con lo que es la inclusión del navegador y mostrándote diferentes funciones del sistema híbrido como tal. Podemos ver que tenemos cámara de 360 grados que se ve bastante bien, de muy buena calidad, especialmente que es de noche se ve muy bien. Y bueno, por acá tendremos para lo que es la apertura del maletero y también para apagar lo que es el sensor volumétrico. En esta zona tendremos, bueno, obviamente el ajuste de lo que son los diferentes elevalunas y como te mencioné, lo que es la luz ambiental, que es muy buena, se ve de muy buena calidad y como te mencioné, hace que se vea flotante lo que es todo el cuadro de instrumentos. Eso está bastante bien. Y en la parte de arriba, bueno, tendremos el techo que es aperturable y eso también ayuda a que entre un poco de luz y se sienta un poco más amplio esta cabina, dado que el techo también es oscurecido como tal. Lo que sí no me gusta es que hay que dejarlo presionado para que complete la función de cerrado o apertura. Y bueno, por mencionar otros detalles, también tendremos iluminación en lo que son las pedaleras. También tendremos asiento, como te mencioné, que tienen el ajuste eléctrico, incluyen memoria con ello. Sale el freno solo, ¿verdad? Sí, lo presionas un poquito y ya. Vale. ¿Soy yo o...? Bueno, no sé si es que está caliente el asiento o está prendido la calefacción. Sí, yo sé. Bueno, este viene aparte de con calefacción, viene también con masajeador y también viene con aireador de asiento. Ya, esta es la full, ¿no? Esta es la más pequeña, sí. Techo aperturable, techo, ya. Sí. Y esto tengo entendido. Que se puede regular desde ahí. Ah, sí. No sé si sentiste cuando te montaste, cuando encendiste el auto, que el asiento se infló. ¿Cómo que no? Ah, el apoyo lumbar. Sí, tiene, ¿no? Y también para lo que son los laterales. Ya. Se inflan lo que son los laterales para abrazarte. Para abrazarme. Exacto. Pero es una función que puedes activar si quisieras. Sí, es una función que puedes activar. Eso lo hace más para mantenerte como fijo en el asiento. Más firmes ante las curvas, ante los viajes largos. Ya. Si, por ejemplo, si es una persona un poco de contextura más gruesa, ¿Ya? también lo puedes desactivar o hacer que se desinfle un poco si va muy apretado. Este no tiene de que cuando apago el vehículo también el asiento se retroceda. Sí, memoria de asiento, tiene 2 memorias. Ya, entonces cuando me siento, él se pone... Exactamente, si ya lo tienes con memoria, él se vuelve a la parte de atrás para que tú puedas bajarte. Ya, está muy buena la iluminación. Esta iluminación la podemos configurar, de hecho, por ejemplo, ya. la puedes colocar en verde, la puedes colocar en azul, la puedes colocar en un azul un poco más intenso. Está bueno. Acomodar. Se ve como tridimensional. Sí, exactamente. Tiene también lo que son, dentro de lo que son las ayudas a la conducción, ¿Ya? cámara panorámica, lo que te comentaba, asistencia de mantenimiento en carril, el start-stop, y acá tenemos lo que son las funciones. Alerta de tráfico trasero. Tiene tráfico, o sea, te indica todo lo que son 180 laterales y parte trasera. Ya. ¿Tiene sensor de punto ciego? También. ¿Y dónde te lo avisa? El espejo. Ah, ya lo Ahí vi. está, Sí, dentro del espejo. Bueno, sabes que yo no soy muy fan de esta posición de Peugeot, Sí. de que el volante esté abajo del tablero. Pero acá es ¿Te una de las sientes cómodo? primeras veces que siento que esto funciona, porque me gusta que el infoentretenimiento está como justamente aquí, está como al alcance. Entonces como que no te desvías tanto de la vista de... Claro. Bueno, no sé si usted sabe que este concepto de que todo, si te fijas, está como dirigido al conductor, no hacia todos, sino está como... al conductor. Esto es porque simula la cabina de un avión de guerra. ¿Ya? Sí, que es lo que llaman el iCopy de El iCopy, sí, no me acordaba el nombre. Está basado en eso, en que todo Ya. tiene que estar a tu alcance. Pero yo tiene el concepto de que ahora, en estos tiempos, uno pasa demasiado tiempo en lo que son los vehículos. Sí. Entonces tienes que tener la comodidad y pues, de estar en un vehículo mucho más confortable. Ya. Sí, no, sí está, me gustó. Primer Claro. que siento que ahí sí Que te funciona. funciona. Sí, porque antes como que, no sé, o estaba muy adentro o no estaba tan arriba. Aquí está como justamente tu visión, si tampoco te aparte mucho la visión. Claro. Tengo entendido que este menú, que tengo que como un atajo rápido, se puede modificar, ¿no? Sí, es configurable. Se puede configurar, puedes colocar los que uses, en este caso tú, de forma más rápida. También tiene tutoriales de manejo. Ya, es decir, yo puedo decir como ahorita que estaban los asientos prendidos, puedo poner el atajo directo de los asientos. Exactamente, o del masajeador, de la música, del climatizador. En este sí, caso, lo que usted guste. Me gusta, está muy bueno eso. Bueno, sé que te lee señales, lee pero las ¿te señales. limita velocidad o solo te las lee? Puedes hacer que, por ejemplo, cuando te reconoce la velocidad, ¿Ya? ¿qué puedes hacer si tú presionas el botón que está de aquel lado, como en esta parte, pero de allá? ¿Ya? Puede tomar la velocidad de lo que te está leyendo. Perfecto. ¿Sí? Si no lo quieres, no. Viene con limitador y regulador de velocidad. Ya, y se va configurando, claro, se va configurando a medida que va leyendo la... Él pasa
lee la velocidad y te la plasma. Si tú enseguida le das al botón, enseguida se toma esa velocidad. Ya, Si buenísimo. no le das, no lo hace. Ok, me gusta eso. Vi que, bueno, cuando salí el freno de mano se salió, pero ¿tiene auto hold? El auto hold no. ¿No? No. Ah, ya. Solo es para salir Solo es cuando para están. salir, exactamente. Ya. Y esto, bueno, tiene, supongo, Apple CarPlay y Android Sí, Auto inalámbrico. Inalámbrico, exactamente. Ya. Cámara, sensor trasero, cámara delantera. Ya. De noche yo creo que este auto es donde más se disfruta. Sí. Claro, cuando hace una review en la mañana, de día y no va a disfrutar esto que se ve aquí. No se disfruta, que parece que fuera como usted indicó en 3D. Sí, no, y el detalle aquí de que pareciera que estuviese flotando. Flotando. Mm. También los asientos de la parte trasera son calefaccionados y aireados. Ya, y los Al controlan modo atrás. igual. Y se controla desde acá, desde Ya. el mando central. Eso está bueno. Sí, porque por lo general no Sí, traen. tan normalmente Solo son adelante. los delanteros. Pero eso desde esta versión. Desde esta versión. Ya. Sí. Porque tengo que te digo Desde que esta la... generación de auto en la versión top de línea, que es la GT, que por Ya. lo general son las que vienen con mayor equipamiento. Ya. Mira, yo pensé que el motor se iba a sentir pequeño por hacer un 1.2 y el tamaño del auto, pero no, me sorprendió. Todas las personas vienen con esa perspectiva, no, un motor 1.2 Sí, es muy que pequeño. Al tiro, eso es lo que uno piensa Eso cuando... es lo que la gente piensa. Y a todas las personas que estamos tratando o que estamos invitando que vengan a probar el vehículo, Que lo maneje. que lo maneje, porque este vehículo, primero que se disfruta mucho más, Sí. puedes tener una mejor percepción de lo que es el auto. Y en este caso, de hecho, este viene con más caballos de fuerza que lo que venía la versión anterior. Ya, y tenía el Sí. mismo motor, el 1.2. No, era un motor 1.5 diésel o Ah, 1.6. ya, Eran sí, distintas sí, los ubico. motorizaciones. Pero como esta es una nueva generación de motor, ¿Ya? ¿sí? Viene con lo que es la configuración electrónica y mayor torque que las versiones anteriores. Finalmente el 1.2 es lo que entra en el cilindro de combustible, ¿Ya? pero lo que te da la verdadera potencia en el auto son los newtonmetros que tenga el auto, Sí. ¿sí? Y también obviamente la configuración electrónica que tenga. Mm. Entonces siempre invitamos a que la gente venga, Y lo pruebe, sí. que venga toda la familia. Vamos Tal a cual. montarlos a todos y Para vamos ver a que andar. el auto sea capaz. Exactamente. Me di cuenta también que ahorita cuando aceleré y Ujú. solté, frenó. Frenó. ¿Tiene frenado regenerativo? Claro, porque esto se recarga solo, no es Ya. enchufable. Esto es un híbrido no enchufable. ¿Y tiene forma de controlar la fuerza de frenado o es una sola? Es una sola. Ah, ya. Es una sola. Y porque si cada- quisiera desactivarlo, no puedo. Viene así. Viene así, porque Ah, ya. es autorrecargable. Ya. Porque hay unas que, bueno, te permiten ya sea ponerlo más intenso para manejar con un pedal ¿Sí? o apagarlo simplemente. Nosotros, esta es una versión microhíbrida o mild hybrid. ¿Ya? Es una hibridación leve. Sí. Nosotros tenemos un vehículo, un 3008 híbrido enchufable, que viene con 50 kilómetros de autonomía. Ah, sí. 100% Ese sí es eléctrico. ese, bueno. Ese viene con 300 caballos de potencia Mm. y es 4x4. Mm. Pero más allá de eso, con respecto a lo que me estás consultando del tema del frenado, ese viene con la versión, con el modo B de manejo, Ah, es ya. el modo brake. Y ese viene con un frenado mucho más Más intenso. intenso, Ya. que hace que se regenere la batería. Ya. Sí, yo he probado vehículos que, Ajá, bueno, te permiten por manejar de un solo pedal. Mira, lo único que en verdad voy a criticar de este auto, sí, son los retrovisores. ¿Lo sientes muy pequeño? Muy pequeñitos. Para el Ya. tamaño del vehículo, se ven bien, sí, pero Ajá. no sé, siento que para el vehículo capaz deberían ser un poco más grandes. Pero igual, bueno, al ser más pequeños ayudan más a la aerodinámica y todo eso. Pero me gusta el andar, ¿no? Muy silencioso. Sí, y que por ejemplo si andas súper lento, o sea, digo súper lento en el sentido 10, 20 kilómetros en un taco, vas a andar 100% Siempre en modo eléctrico. Si suelto el acelerador, más allá de que se está frenando, ¿se Ajá. apaga el motor o no? Cuando baja la velocidad después de 20 hacia abajo. Ah, ya. Y los modos de manejo se ponen acá. Ahí, Por lo menos ahorita estoy en... modo normal. Ya, y aquí podría ir. Modo E. Aquí, bueno, me imagino que prioriza que la caja haga los cambios más rápido. El modo eco es más lento. Y si lo pongo en modo sport, bueno, va a mantener el auto un poco más revolucionado. No sé si fue que cambié los modos, sentí que cambió la luz o cambia con la... Bueno, no, cuando cambies el modo de conducción cambia la luz. Ah, Y ya. lo puedes configurar también. También ya, para Sí. que... ¿Ahorita lo tienes en modo eco o modo sport? Modo sport. No sé si suena algo mío o algo del auto. Yo creo que debe ser como algo tuyo, porque el auto no. Ya. Y creo que, bueno, también faltó el detalle de lo que es el auto hold. ¿No tienen auto hold? No, ninguno. Qué raro. Porque tienen el freno, bueno, el freno que sale solo, Sí. pero ayuda harto el auto hold en ciudad. Cuando me dices auto hold, ¿Mm? ¿te refieres a que el auto parta Por lo menos, no, si yo ahorita suelto el freno, el auto va a seguir. Pero si yo presionaría el freno un poco más duro, Ajá. se queda el auto frenado pese a que yo suelte el freno. Tendrías que ponerlo en N, en este caso. Ah, claro. No tenemos esa función, no la tiene Peugeot Ya, ya. incorporada dentro de lo que es su función. Ya no, sí, está bien. Igual, Sé que hay autos que lo tienen porque varias personas me han hecho la consulta. ¿Tiene autos hold? Y yo, no lo tiene, sé que no. Pero no me lo habían explicado como usted me lo está indicando. sí, bueno, eso ayuda harto, por lo menos ahorita en tráfico, descanso el pie, porque ahorita ¿Ya? mi pie está haciendo Está presión. En el acelerador, Claro, en el freno. eso te ayuda mucho. Bueno, este auto, lo que vi muy bueno,
Más allá, bueno, el precio, que está, el de entrada está bueno, pero para hacer 7 plazas y dar casi, si no me equivoco, 21 kilómetros por litro, eso está bueno. Porque pocos autos 7 plazas te dan ese consumo. Rendimiento, claro. Sí, bueno, pero ellos tienen la particularidad de los motores que son bastante rendidores. Ya. En todas sus versiones. Bueno, aquí me Sí, permite, adelante, voy a acelerar. Por supuesto. Esa es la idea. Está bueno, ¿no? En verdad me sorprendió. Pensé que iba a ser un poco más Sí, que iba a ser más flojo el motor, flojo el motor. pero no, realmente está bueno. Y para poner P, Aquí. bueno, eso sí no cambió en Peugeot, creo que lo han mantenido de hace rato la botonera. Bueno, ya que terminamos el evento de este lanzamiento del 5008, voy a dar una conclusión final de lo que es el producto como tal. A ver, sin duda tiene muy buenas terminaciones, muy buena tecnología. Capaz el motor sigue dando esa desconfianza que generó el Puretex, pero está bastante bien logrado en cuanto a la potencia. En verdad, cuando vi la ficha pensé que iba a quedar muy corto, pero realmente se nota que no queda tan corto. Tampoco es un auto tan explosivo como uno quisiera, pero está bastante bien y me gustó mucho. Creo que está caro, sí, para cosas como lo de la suspensión trasera, que no es independiente y que quizás quisiera un poco más de potencia por el precio que pago. Pero la versión de entrada está bastante interesante, considerando que es 7 plazas y adicional que da 21 kilómetros por litro. Entonces esos dos factores sin duda van a hacer que lo vuelvan un SUV bastante atractivo para una familia. Ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte, a darle like, es un gran apoyo para mí. Y también te invito a ver mi lista de infaltables para un auto. Te dejaré un link por acá a Mercado Libre donde podrás ver los artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Anda a verlos pinchando en el link que te dejo fijado en los comentarios.